Vamos a empezar con este video que inicia o más bien que nos va a decir cómo todo lo que hemos visto está aquí pues como marcado con este video. Nada más déjenme ir a compartir sonido. Ok. Y me dicen por favor si se ve y se oye, ¿eh? El cuerpo tiene tres tipos de Oh, perdón. Perdón. Sí, se oye, profe. Ok. Vamos a empezar pues. ¿Se oye? El cuerpo tiene tres tipos de músculos. El músculo cardíaco, que tiene características de un músculo voluntario, pero no puede ser controlado. ¿Sí se escucha el audio? Sí. Ok, vamos a continuar pues. Luego tenemos los músculos lisos, que los encontramos en las paredes de los intestinos y en los vasos sanguíneos. Y también los músculos esqueléticos, que reciben las instrucciones del sistema nervioso que envía señales eléctricas a través de la médula espinal para terminales nerviosos individuales. Estos reclutan las células musculares que se ocupan de una contracción y relajación. El tejido muscular funciona por contracción, jala desde el hueso y lo utiliza como palanca. Estas contracciones ocurren a nivel microscópico. Cada uno de los músculos de Xinjin tiene miles de fibras unidas como manojos de cables. A medida que crecemos, los músculos pueden volverse más grandes o más pequeños, pero nacemos con todas las fibras musculares que tendremos en la vida. Dentro de cada fibra hay filamentos aún más pequeños. Para activar el músculo, unas sustancias químicas estimulan los filamentos vecinos para que se muevan juntos en la misma dirección y se superpongan. A medida que se superponen, la fibra muscular se acorta. Estas contracciones son la base de todo el movimiento de nuestros músculos. Este es un fragmento de fibra muscular. Eliminamos los vasos sanguíneos y tenemos la membrana plasmática o sarcolema. Tiene unos agujeros que son los túbulos T, imaginaciones del sarcolema hacia el interior celular que hacen llegar el potencial de acción a toda la fibra muscular. Dentro de las fibras están las miofibrillas y su retículo sarcoplasmático, representado en amarillo en la imagen. En cada célula muscular hay diferentes fibrillas con bandas claras, oscuras y líneas. A continuación veremos dentro de una miofibrilla un sarcómero en reposo y en contracción. La miosina es la principal proteína de los filamentos gruesos. Tiene la banda A, compuesta de actina que se intercala con la miosina, la banda I, solo con actina, la banda Z en el final del sarcómero y la banda H en la mitad de la banda A. Si hacemos un zoom en uno de sus músculos en movimiento y aún más cerca en los cientos de fibras musculares que lo recorren longitudinalmente, encontramos dos proteínas, actina y miosina, y sus acciones no podrían ser más simples. Se unen, apretándose entre sí como los dientes de una rueda, y luego se relajan, soltándose y volviendo a la normalidad. Si durante un asalto de esgrima Eli quiere golpear a su oponente, la actina y la miosina en su tríceps se unen, mientras que en sus bíceps se sueltan. Aquí observamos una molécula de miosina, compuesta por dos subunidades de miosina tipo U. Su separación y cómo al agruparse en un conjunto forma lo que sería el filamento grueso.
Las cabezas están dirigidas tanto hacia arriba como hacia abajo y quedan por fuera del filamento. Para engancharse la miosina a la actina, tiene que tener ATP para mover la cabeza. Para obtener la energía necesaria, el ATP se hidroliza en ADP más P. La contracción muscular se inicia con la llegada de calcio, que se engancha a la troponina C. Entonces los filamentos de tropomiosina rotan, generando un sitio abierto para que la actina y miosina interactúen. Necesita la hidrólisis del ATP en ADP y P para obtener energía y mover el filamento de actina. Cuando se separa, vuelve a tener ATP. Ok, con eso espero que se comprenda un poquito más lo que hablamos de las fibras musculares y las proteínas musculares, básicamente, actina, miosina y cómo se lleva a cabo la contracción muscular. Ahora, si ustedes se fijaron, hablaban de una potencial de membrana. El potencial de membrana es la cantidad mínima para poder realizar un trabajo, para poder realizar un movimiento, para poder realizar una contracción o una relajación. Cuando el músculo está en reposo, como que ya está listo para trabajar. No necesitas conectarlo a nada. Ya está, ya tiene esa energía eléctrica que se llama potencial de membrana, ya está lista para trabajar. Ya más está esperando el impulso mandado por el cerebro, por la médula espinal, para iniciar todo esto. Pero ya está todo listo. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del potencial de membrana de la fibra muscular. Cuando yo mencione la palabra célula o fibra, pues nos referimos a la célula muscular de la fibra muscular. Y bueno, estas fibras musculares están inactivas, como en el caso de las neuronas, y existe siempre una polarización en su membrana, es decir, que vamos a tener cargas, diferencias de cargas o diferencia en cantidad de cargas, tanto de un lado como del otro lado. Acuérdense que estamos hablando de células y este potencial se encuentra en la membrana celular. ¿Sí? Eso es lo que se encuentra. Ahí es donde sucede este movimiento de cargas, se hace hacia un lado, se hace hacia el otro. La polarización significa eso, que se van hacia un lado, hacia un polo, o se van hacia el otro lado, el otro polo. A veces están más cargadas eléctricamente, o sea, negativamente en un lado y menos eléctricamente en el otro. O al revés, más eléctricamente positivos en un lado y menos eléctricamente positivos en el otro. Entonces, esa es la manera que debemos de tener. Esta diferencia de potencial va de 50 a 90 milivoltios. Milivoltios. La décima parte, 50 décimas partes de un voltio. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si ustedes conectan unos cables pelones a cualquier contacto y tienen conectado ahorita su computadora, la respuesta a la descarga eléctrica que ustedes van a recibir en sus manos va a ser de 120 a 140 voltios. Entonces, esos 120, 140, ustedes ya saben la descarga de qué tamaño es. Si ustedes esos 120 lo dividen en 120 partes, una partecita es un voltio, una partecita de esos. Ahora, se lo voy a poner de otra manera, más fácil. Ustedes conocen las pilas cuadradas. Las pilas cuadradas traen 9 voltios.
Entonces, si ustedes tocan con sus dedos los polos, los dos polos que van arriba, miren que arriba hay dos electrodos, dos partecitas, una dentada y otra así como que lisa, como dos remaches, hagan de cuenta. Si ustedes la tocan en la pila nueva con sus manos, sienten una pequeña descarga muy leve, la sienten en sus dedos porque pues, la piel es gruesa y soporta. Pero si ustedes se la ponen en la lengua, que está más sensible, pues sienten la descarga, ¿no? Pero no es tan grande como la de la pared o la de la donde está conectada la computadora. Esos 9 voltios que ustedes sintieron en su lengua, pues son 9 voltios. Si ustedes lo dividen en 10 partes y uno de esos es un voltio. Un voltio. Ese voltio ustedes lo dividen en 1000 partes y entonces tenemos un milivoltio o milivoltio. Si ustedes dividen esos voltios en 1000, van a tener 1 milivoltios. Ahora, el potencial de membrana está de 50 a 90 milivoltios. 50 de esas partecitas que les acabo de decir. En promedio 70. Y tiene el signo negativo porque se refiere a carga eléctrica, es decir, una corriente de electrones. A eso se refiere ese signo negativo, ¿sí? Y a eso se le llama potencial de membrana en reposo, ¿sí? A eso se le llama. Esa es la cantidad de energía lista, 70 milivoltios, para trabajar, para echar a andar todos los músculos que están ahí, alrededor de todas esas células, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a dar esa cantidad de energía? ¿Qué nos va a dar esa cantidad de energía potencial? Porque se llama energía. Las energías se clasifican en cinéticas y en potencial. Cinética es cuando está ahí usándose, y potencial cuando está lista para trabajar. Este potencial o esta cantidad de energía se obtiene debido a la concentración iónica, es decir, a la concentración de iones. Iones, ¿a cuál estamos hablando del cuerpo humano? La concentración de iones en ambos lados de la membrana celular. Entonces, o sea, dicho esto, tenemos una parte interna de la célula y una parte externa de la célula. En el medio intracelular, especialmente, es más abundante de potasio, mientras que en el exterior de la célula es más abundante el sodio. Con el cloro, claro, el sodio y el cloro van juntos. Entonces, dentro de la célula, dentro de la célula hay más potasio. No quiere decir que no haya sodio, sí hay sodio también adentro, pero hay en más cantidad potasio que sodio adentro de la célula. Y afuera hay más sodio que potasio, y también hay potasio afuera. Entonces, esa es la concentración o esa es la relación que deben estar en estos dos electrolitos, porque más electrolitos no son los únicos. Esas diferentes concentraciones, pues, originan que haya una difusión pasiva, es decir, nada más por el hecho de estar, que tiende a que sean homogéneas estas concentraciones, es decir, que siga habiendo más potasio adentro o más sodio afuera. Esa es la concentración que va a tener. Si hubiese más sodio afuera, mucho más sodio afuera, trataría en concentraciones ya medidas, trataría de sacar el potasio para poder controlar la cantidad de sodio, un ejemplo. Entonces, saldría potasio del interior de la célula y sería a contrarrestar esa cantidad enorme de sodio que tiene. Y eso tendría un problema, sobre todo en los músculos rojos. Y en consecuencia, por ejemplo, el corazón también se vería afectado. Sí, ese es el punto de las concentraciones. O sea, esta cantidad de energía eléctrica la va a dar el paso a la entrada y la salida del sodio y potasio a la célula para conservar
esa concentración es en cada uno de los espacios. Miren, aquí tenemos un cuadrito donde nos menciona los iones y que se encuentran en el espacio extracelular, es decir, afuera de la célula y dentro de la célula. Ejemplo, el sodio. El sodio debe de haber 12 miliequivalentes, perdón, porque estos números son miliequivalentes por litro. Tiene que haber 12 miliequivalentes por litro dentro de la célula. Y de potasio debe haber 150 miliequivalentes de potasio dentro de la célula. Si ustedes se fijan en estas concentraciones, hay 100 veces más potasio que sodio. ¿Sí? Si ustedes multiplican el sodio por 100, nos daría 120. Bueno, un poquito más de 120, 120 o 130 veces más. ¿Sí? Potasio que sodio. O 130 veces menos sodio que potasio. Siempre es en comparación uno del otro. En el caso del cloro, bueno, pues hay vean, 3 veces más sodio que cloro. ¿Sí? Eso es lo que se haría. Y el calcio habría 8 veces, 8 miliequivalentes o 8, aquí, perdón, son 3 veces y aquí son 2 veces casi la cantidad de potasio con respecto al sodio. Eso es lo que queremos. Esta es en la parte intracelular, para que esto esté bien, para que la célula no sufra. El problema está cuando entra estos electrolitos en la parte de afuera, es decir, cuando la consumimos en la dieta, en lo que tomamos. Vean la cantidad de electrolitos que van entrando. De ahí que el agua potable debe de estar baja en sodio. O sea, no meterle mucho sodio, porque si esto va a aumentar, el potasio se tiene que salir para contrarrestar. Si esto aumenta acá, va a entrar aquí y el potasio tiene que salir. Ese es el gran problema de un problema de fibrilación del corazón. ¿Sí? Y en consecuencia, si tú mantienes esto más arriba, pues vas a tener problemas de presión arterial. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que considerar siempre. Jóvenes, por favor, contéstenme. Ustedes como médicos, ¿cómo van a saber estos valores? Para ver si estamos bien o no estamos bien. Los laboratorios, ¿no? Un estudio de laboratorio, pero ¿cómo lo pide? Pues de ¿Qué potasio. Yo pediría el de potasio. ¿Qué pone en el papelito? ¿Cómo dijo, perdón? Yo pediría el de potasio. ¿Pero cómo lo pide? ¿Química sanguínea? No. Hay otro estudio más específico que la química sanguínea. Miren, la química sanguínea es como decir México, el país México, pero si queremos hablar de los de Celaya, pues tenemos que ser más específicos. Y química sanguínea es hacerla toda hasta que le atinen que lo que quieres. Y son muchísimas pruebas y en consecuencia muy caros y se mandaría a hacer. Pero, ¿cómo más específicos se piden? ¿No es la de electrolitos? Búsqueda de electrolitos. Fíjese en la palabra, electrolitos séricos. O sea, electrolitos en suero. No en plasma. Hago la aclaración. Precisamente por eso se lo estoy diciendo, porque deben saberlo pedir. Miren, electrolitos séricos, es decir, significa electrolitos en suero. ¿Cómo le hago yo para obtener el suero? ¿O de dónde lo saco? ¿Qué hago? ¿Quién me dice? ¿Cómo obtengo el suero? ¿Podría ser con una extracción de sangre y luego centrifugarla? Exacto. Con una extracción de sangre y se centrifuga. El centrifugar es una acción mecánica, física mecánica, que por gravedad y por la fuerza centrífuga
separo los sólidos o lo más pesado y lo llevo a la orilla. Por eso se llama centrífuga, que se va hacia los lados. Como lo tengo en tubo, se va al fondo del tubo, porque el tubo se inclina o se pone casi horizontal y se van al fondo. Muy bien. Nada más que ahí sí obtendríamos un líquido, porque acuérdense que la sangre está compuesta de un líquido y células. Las células ya sabemos, es los eritrocitos, los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Y la parte líquida está compuesta de agua, de electrolitos, de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de hormonas, de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de todo, enzimas, de todo tiene ahí. Entonces, eso sería la parte líquida. Y sí, de ahí se haría el estudio y también, dicho sea de paso, se haría la química sanguínea. ¿Sí? De ahí se haría. Bueno, de ese líquido. Nada más que déjenme decirles algo. Para que yo obtener el suero, yo necesito, como dice su compañera, sacar una muestra de sangre, 3 mililitros, por ejemplo, y no ponerle nada. Así, tal sale la sangre de la vena o de la arteria, la pasaría al tubo de ensayo para que la sangre se coagule, porque ya se rompió un vaso y ya se desencadena la cascada de la coagulación. Entonces la sangre se coagula y lo dejo que se coagule primero, porque eso es importante, primero dejar que se coagule y luego ya después centrifugar. El líquido que sale sobrenadante, que queda en la parte de arriba del tubo, eso se llama suero. Entonces, de ahí es donde se hacen esos estudios. Si ustedes dicen la palabra electrolitos plasmáticos, quiere decir que tenemos que obtener el plasma. ¿Cómo obtenemos el plasma? A ver, Melissa. ¿Cómo obtenemos el plasma? ¿O de dónde lo saco? ¿Qué hago? No sería igual, pero lo pongo con anticoagulante. Le pones anticoagulante. ¿Y qué es lo que...? Y sí, al ponerle anticoagulante, lo que hace el anticoagulante en la sangre cuando tú se lo agregas, que puede ser EDTA, puede ser heparina, puede ser citrato de sodio. El anticoagulante que tú me digas, puede ser inositol, no, perdón, un CPD, un ADP, etcétera. Esos anticoagulantes sí funcionan bien. Nada más que si yo le pongo anticoagulante, por ejemplo, en el caso del EDTA, lo que me hace el EDTA es quitarle el calcio. ¿Sí? Lo quita, lo elimina, lo intercambia, vamos. El EDTA es etildeamino tetraacético, es un anticoagulante sódico, ¿sí? Entonces, si yo uso EDTA como anticoagulante, sí voy a dejarlo líquido también, pero le voy a quitar el calcio, de acá abajo. Entonces, al quitarse, yo ya no puedo medir calcio en ese líquido plasmático, en ese plasma, que se llama ahora plasma, no se llama suero, se llama plasma. No le puedo medir el calcio porque ya se lo quité y le puse más sodio. Entonces, si yo mido electrolitos en un plasma a la que le agregué EDTA, va a incrementarse el sodio y va a disminuir el calcio. Y el resultado no va a ser adecuado. Entonces, anticoagulante, debo de usar otro. Si yo le pongo el otro que es citrato de sodio, igual vuelve a ser lo mismo y quito el calcio. No puedo hacerlo, no me sirve. Pues. El otro que podría servir es la heparina, pero hay heparina sódica. Y ahí no quita el calcio, elimina todo el problema de la protombina para que no se coagule, pero me agrega sodio.
Entonces tampoco me sirve. Entonces, la medición de electrolitos, dicho de otra forma, y ya para completar esto, no se hace en plasma. Por eso se pide electrolitos séricos. Y quiero recalcarlo, porque muchas veces los médicos no saben cómo pedirlo. ¿Sí? Hay cosas que se deben hacer en plasma y hay cosas que se miden en suero. Entonces deben saberlo pedir. Los electrolitos jóvenes siempre se piden en suero. Y se escribe ES. Acuérdense que los estudios de laboratorio se piden por iniciales. E de electrolitos, S de sérico. O en suero, como quieran decirle. Nunca en plasma. Si tú nomás quieres medir potasio, pues a lo mejor sí. Pero hay un EDTA potásico ya, que ahí en vez de sodio le agrega el potasio. O sea, no sirve. Y la otra pregunta que les quiero hacer, estas son preguntas de pensar, de recapacitar. Ok. Si yo lo que tengo son estos datos, cuando yo tome la muestra y yo cheque o mida los electrolitos, ¿en qué tipo de líquido se van a medir? ¿Cuál de los dos? Extra. Compañera, es un extracelular. Entonces, de eso no los debo de tomar en cuenta. No me los aprendo. Me tengo que aprender estos. Nos quedan 10 minutos para los 40. Vamos a volvernos a conectar, acabándose los 10 minutos, por favor. Entonces, se mide en líquido extracelular. Y estos son los valores que debemos de tener en la cabeza. Ustedes como médicos ya grabados, cincelados en su cerebro, así como tatuado, pues. Eso no. Mete en estos, manejen estos. Estos son los valores de referencia, digamos. Y la otra. Los valores que da el laboratorio, estos valores numéricos, primero, tienen que ver las unidades, miliequivalentes o milimoles. En el caso del calcio va a cambiar cuando son milimoles a miliequivalentes por la cantidad de valencias que tenga. ¿Sí? Pero bueno. Siempre deben fijarse en las unidades, estas unidades. Milimoles y miliequivalentes en estos tres casos es lo mismo. Acá ya no. Acá ya es distinto, pero bueno, casi acá sería el doble. Milimoles el doble de miliequivalentes. Bueno, aprenderse estos. Estos valores que va a depender también de la metodología que utilice el laboratorio. Selectivo, por flama, etcétera. Ion electrón, ese es el otro. Entonces, son la metodología que utilicen. Entonces, en consecuencia, el laboratorio tiene la obligación de darle qué metodología empleó para hacer electrolitos séricos. Y debe de ponerle los valores de referencia. No son valores normales, porque no hay normal. Son de referencia. Es decir, según la referencia de que el laboratorio tiene, es de todos los pacientes, muchos pacientes, más de 100 pacientes sanos que fueron al laboratorio y que yo les hice electrolitos, estos son sus valores promedio. De hecho, se deberían de decir valores promedio. Estos valores promedio de referencia, para que el médico sepa que la población de Celaya o esta zona de aquí, cuál es su población, cuáles fueron sus valores promedio de estos electrolitos. Así se lo deben de decir. Y ustedes se deben de aprender estos. No estos exactamente, porque aquí va a variar a 130, esto va a subir a 6, esto a 105, etcétera, ¿no? Deben de saberlos. Y si no se lo saben, no se preocupen. Adelantito del resultado del paciente que les den va a aparecer valor de referencia tanto. Ya ustedes con eso sacan sus deducciones. ¿Sale? ¿Quedó claro? Doctor, tengo una pregunta. Okay. Sí, dígame. Y bueno, no sé, tal vez está medio tonta, pero en la anemia o en alguna enfermedad se alterarían estos. Bueno, no saldrían a la luz, por decir así, la verdad. No, mira, en las anemias lo único que nos dice es la cantidad de células.
cantidad, células rojas, en el caso de la anemia. En el caso de la leucemia, células blancas, cantidad. No estamos diciendo si están mal, si están rotas, que sí nos dice algo la biometría, pero para ver una anemia no. Se supone que las células deben estar bien para que funcionen. Si las células se rompen, que sí se rompen, se lisan, vierte al exterior. Fíjense, es bien interesante este caso. Esto que menciona, bueno, para contestar tu pregunta, no se afecta en el caso de anemia ni de leucemia. Esto va a estar en consecuencia de la dieta, de la cantidad de agua o de electrolitos que consumas. Una que entre y otra que salga. Vamos a suponer que tú si tomas agua normal, tu 1,5 litros, vamos a suponer que este es lo que tomas diariamente. Pero por alguna cosa, por los tacos de anoche que te fuiste a echar, hoy amaneciste con diarrea. Hoy. Entonces, estás tirando esa agua que te tomaste ayer, o la que se quedó en tu cuerpo, independientemente de lo de la orina, estás tirando esa agua. Entonces, está saliendo. Cuando hay una salida de agua por diarrea, por vómito, por fiebre, por sudoración, lo que estás tirando es sodio y cloro. Porque esta es la manera de medir la salida del agua, la salida o la entrada, sodio y cloro. Entonces, si tú empiezas a perder sodio, estás perdiendo sodio del líquido extracelular y del intracelular también. Entonces, si aquí se pierde sodio porque tuviste una diarrea, vómito y sudaste mucho, pues esto va a bajar y entonces esto tiene también que bajar. ¿Sí? O sea, o va a estar arriba, pues se va a quedar arriba y esto va a sufrir la célula. O sea, esta es la relación que debe tener. Si eso baja, esto se va a quedar muy arriba. Digámoslo así. Estoy hablando de quedarse arriba en la comparación del equilibrio que debe de tener. Entonces, si tú pierdes agua por la razón que sea, estás perdiendo cloruro de sodio. Y al revés, si tú consumes mucha agua o mucho sodio, mucha sal, esto lo incrementas. ¿Sí? Ese es el donde se alteraría esto. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que van deshidratados por lo que tú quieras, llegan a urgencias, el médico le dice, hay un electrolitos, quiero ver el grado de deshidratación. Y ellos deciden qué ponerle. ¿Qué pasa si perdió mucho cloruro de sodio? Una diarrea, una fiebre, un vómito. Por las razones que tú me digas, tu hueso. Yo no te voy a decir ahorita. Lo que es el médico. Bueno, pues le dice a la enfermera que analice y le pone una solución fisiológica. La solución fisiológica, que es el suero común, se llama solución de cloruro de sodio. Al 0.98%, que es la concentración de sal que sería isotónico para nuestro cuerpo. No estoy hablando de mil equivalentes, sino en concentración en %. ¿Cuánta sal en 1 litro de agua? 0.98%. Ni 1 gramo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debe de tener de sal. Y eso es lo que le pone el médico al paciente para recuperar y llevar a estos valores de referencia. Porque va a estar bajo. En las diarreas va 120, 110 se baja. Va a ser, pues, bajo muy poquito. Pero esto se está incrementando o se está bajando también. Cuando hay un vaciado extracelular, por ejemplo, por una diarrea, baja todo. Porque se está saliendo lo de afuera de la célula. ¿Por qué lo de adentro de la célula no? Porque eso se va a vaciar hasta que se rompa la célula. Si la célula no está rota, los electrolitos siguen adentro. Pero cuando hay una diarrea, lo que se está tirando es el líquido extracelular, se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde cloro, se pierde calcio, magnesio, fósforo, todo. Todo se pierde. Porque es una diarrea, es una sudoración, es un vómito. O por ejemplo, en el caso de los diabéticos que orinan mucho,
pues también por orina se pierde. Y eso hay que estarlo recuperando. O sea, lo que pierdes lo tienes que recuperar, pero no ponerle de más tampoco. Y si se le mete, si la recuperación, bueno, se la metes muy rápido o algo así, Chorro. se la metes a, no, bueno, ya está bajo todos sus niveles, pero Ajá. yo bueno, le meto una solución así rápida, ¿le podrían dar como espasmos o algo así? No, depende cómo esté de baja. Y tú, el médico te va a decir, ponle medio litro, ponle 1 litro de suero. O pones, ahí te va a decir cuánto. Y la enfermera tiene que saber a qué velocidad se le va a poner, a cuántos. El médico tú le vas a decir a la enfermera, pónselo a 1 hora, a 2 horas. Esa es la velocidad. ¿Cuántos litros en 1 hora? O el litro en 1 hora, el litro en 2 horas. Depende cómo lo vea. Depende cómo ve estos valores. Miren, en el caso de cólera, ya ustedes toman la 100 a lo mejor. Cuando esto apareció, fue en el 91, 92 aquí en México, ese repunte que hubo, la gente se moría. Cuando empezaba la diarrea. Si la diarrea empezaba en la mañana, a las 6 de la tarde estaba muerta. Así, porque no se atendía. Iban a la farmacia y le daban algo para la diarrea. Pregunta, Sí, dime. si al momento de que se va a realizar la prueba de laboratorio, si la persona consumió algún medicamento como antiinflamatorio o que pueda servir como anticoagulante, al momento de que se va a realizar la prueba de laboratorio, ¿se tiene que realizar algo en específico o se hace así con con el efecto anticoagulante que ya hay en sangre? ¿O ahí cómo sería? Mira, cuando hay, es que de repente me perdí, ya no sabes si estaba o no. ¿Sí me escuchas? Sí, profe. Ok. Cuando vas a hacer un estudio de laboratorio, el que sea, y el paciente está tomando medicamentos todos los días, digamos, para la presión, para el azúcar, para una patología que tenga, se lo debe de seguir tomando, ¿sí? Sin suspenderlo. Pero si tú vas a medir, vamos a suponer que hay diabetes y se toma su tratamiento, su hipoglucemiante o su control de azúcar en la mañana siempre, si en la mañana vas a ir al laboratorio, ese día de la mañana no te lo tomes. Sí, ese día no, porque es lo que vas a checar a ver cómo está. ¿Por qué? Porque los valores de referencia se hacen en ayunas y sin tratamiento. Si el paciente tiene un tratamiento antipiléptico, vamos a suponer que se tome su valproato de sodio porque tiene epilepsia, y el médico quiere saber, porque ya le dan más frecuente esos ataques al paciente y quiere saber si va a modificar la dosis o no, entonces solicita cuánto es lo que el paciente guarda o soporta, o cómo decirte, cuál es su dosis terapéutica que tiene en el ayuno. Entonces, ese día de la que se va a tomar la muestra, no se debe tomar tratamiento, debe estar en ayunas, es decir, sin que tenga el tratamiento. Ayunos es desayunar, pero bueno, sin que tenga el tratamiento. ¿Para qué? Para que si el doctor sabe que a las 8 de la noche del día anterior se tomó su última dosis, cuánto debe de tener o cuánto debe de aguantar o estar presente todavía ese medicamento en la sangre. Sí, eso es lo que anda buscando el médico. Pero si el paciente se lo tomó a las 8 de la noche y luego en la mañana la señora le volvió a dar el tratamiento y lo lleva a que le tomemos la muestra, se le toma la muestra y se mide el valproato de sodio, y el valproato de sodio está en las concentraciones bien arriba, dice el doctor, eso no puede ser, el paciente mantiene la dosis que le di inicialmente porque no baja. No es que no baje, lo que pasa es que se la volvieron a dar. Sí bajó, pero se la dieron temprano, ¿sí me explico? Eso es los únicos datos que no se deben de hacer.
y avisar al laboratorio, me acabo de tomar esto, me acabo de tomar este otro, me acabo de tomar este otro. Ahora, con respecto a los anticoagulantes solamente van a ser efectivos o van a actuar cuando hay una lesión en el endotelio de los vasos sanguíneos. Nuestra sangre está líquida y corre por nuestro cuerpo en forma líquida. Mientras esté así y no toma el anticoagulante es cuando se rompe el endotelio y se sale y no para. Es para, primero, cuando son coagulantes. Cuando son anticoagulantes, es para que no se formen esos coágulos. Entonces ahí es al revés. Tienes que cuidar y no sangrar. Es cierto, cuando, por ejemplo, en niños que le ponen, niños con cáncer que no tienen plaquetas, porque las plaquetas son de los factores de la coagulación, que no tienen plaquetas porque fueron destruidas por la quimioterapia. Nosotros, laboratorio, cuando vemos que si el niño tiene el 50,000 plaquetas en el estudio anterior, ya la próxima ya no lo hacemos nosotros, la extracción de sangre, porque el médico necesita para otras cosas. Las hace el médico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros picamos, el sangrado no va a parar, porque trae anticoagulantes. Entonces el sangrado no va a parar. Perdón, no porque trae anticoagulantes, porque no trae plaquetas. Entonces usa el doctor, tu paciente trae 50,000 plaquetas. No lo puedo funcionar yo. Y ellos buscan la manera de hacerlo. Cuando el paciente está tomando anticoagulantes, debe de avisarle al personal del laboratorio. El paciente está tomando anticoagulantes. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que sus tiempos de la coagulación van a ser alargados. Y segundo, que no se preocupe si tarda mucho en parar el sangrado. Quiere decir que no tenemos que pasar un rato con él, presionando para generar las poquitas plaquetas, los poquitos factores de la coagulación actúen y se forme el coágulo. Y selle y repare el vaso que se perforó para sacar la sangre. Así se debe de hacer en esos casos. Siempre avisarle, pero se tiene que tomar la muestra. Ya uno tomará la decisión. Por ejemplo, en el caso de que tuviera mucha grasa, que hay gente que tiene mucha grasa en la sangre, créanmelo, mucha. Nosotros ya decidimos qué prueba se va a hacer y qué no, y se le dice por qué no se hizo. ¿Saben qué? Esa prueba no la pude hacer porque tenía muchos triglicéridos, por ejemplo. Entonces, ¿qué se pide? El paciente puede bajar los triglicéridos con medicamento en una semana. Se pide que la semana siguiente ya vaya con sus triglicéridos. Si no normales, o no de referencia, como está en el laboratorio, pues sí, un poquito más bajos de como nos traía. A pacientes que han llegado a 1,200, 1,500 miligramos, o sea, un gramo o 1,5 gramos por mililitro de sangre. Imagínate, en 20 gotas de sangre traen 1 gramo de grasa. Eso es una enormidad. Entonces, ahí sí el laboratorio dice y no lo hace, porque no lo puede medir el equipo. Lo enmascara, lo cubre por la metodología que se utiliza, por eso. Entonces, sí siempre se debe avisar. Estos electrolitos no afectan en a excepción del calcio, que el calcio es el factor 4 de los factores de la coagulación. Pero estos electrolitos de los que estamos hablando ahorita, de sodio y potasio, no se afectan. ¿Algo más? ¿O quedó claro, joven? Sí, me quedó claro. Y ahorita me surgió otra pregunta, ya que mencionó, por ejemplo, en algunos deportistas o personas que tienen dietas así que les aumenta, por así decirlo, como los cuerpos cetónicos en sangre, ¿los cuerpos cetónicos sí también alteran el estudio químico o ahí sí no alteran nuestro resultado? Sí alteran. Mira, los cuerpos cetónicos que aparecen en pacientes de alto rendimiento, como los pacientes con una diabetes no controlada, entonces aparecen cuerpos cetónicos. También aparecen en pacientes con ayuno prolongado. Ayuno prolongado no me refiero a que tengo 3 horas y no he comido nada, no, no es. Ayunos son más de 10 horas, para empezar, sin comer nada excepto agua. Y ayuno prolongado son días. Sí, puede generar eso. Y en los pacientes no controlados de diabetes y en los
pacientes sí que son deportistas, por ejemplo. Los cuerpos cetónicos, pues es un producto de desecho o de la utilización de glucosa. Como no han consumido energía, la usan a partir de las grasas. Y una de los desechos de ese metabolismo graso son los cuerpos cetónicos. Entonces, si por ejemplo el deportista que no consume, pero se va a correr o a entrenar, no sé cómo le quieras tú llamar, él está utilizando la grasa o la poca grasa que le queda en los músculos, bueno, sí, en los músculos de las piernas, de lo que haga, pues del ejercicio que haga. Entonces es cuando empiezan a aparecer. Son malos, sí, porque eso te puede producir una cetoacidosis metabólica al paciente. Y bueno, generalmente caen en urgencias. Entonces sí son malos. Otra vez no están involucrados los electrolitos todavía. Cuando hay algo, pues se involucran unos, se involucran otros, a veces sí se involucran todos, pero en este caso nomás, a menos que sudara mucho, entonces habría una pérdida de sodio y de cloro. Sí, eso es lo que sé. Pero también acuérdate, es la pérdida de líquidos o la ingesta de líquidos, ya sea en la dieta. Hay gente que no toma agua, puro refresco. Que sí es cierto, el refresco lleva sodio también, puede llevar cloro, puede llevar potasio, claro que sí, pero no consume agua pura. Refresco, siempre refresco, de cola o lo que sea, pero no consumen agua. Entonces estos pacientes tienen más problemas porque no están recibiendo el aporte de iones como debe de ser. Y a lo mejor no ha llegado a ese punto porque el cuerpo es muy sabio, muy noble y ayuda mucho. ¿Algo más? ¿Y estos valores cambian en viejitos o es para todo organismo? ¿Qué? Perdón, la primera parte. ¿Estos valores son para cualquier organismo o dependiendo de la edad? Para cualquier organismo humano. Okay, En animales no sé, ¿eh? En animales no, acuérdense, yo les dije. Es medicina humana, allá de animales, la verdad. Sí, humano. Incluso chicos y grandes. Sí, eso es para eso. Acuérdense, ustedes se van a aprender de estos valores extracelular. Y el laboratorio les va a poner. Aquí la variación entre laboratorio y laboratorio son 2, 3 más o menos. No es mucho. No es, no, pues este laboratorio los mide de 80 a 100. No. Alrededor de 140, 138, por ejemplo. Aquí puede ser 4. Aquí puede ser 108, 100. Un ejemplo, ¿no? Depende cómo lo manejen. Pero el laboratorio te lo va a decir. Eso eso no te los aprendas, apréndete esto. Si ya te vas a dedicar a la investigación, entonces sí, empieza ya a conocer todos los demás aspectos que va a implicar tu investigación. ¿Alguna otra pregunta? Químico de esos iones, el más letal es el potasio, ¿verdad? Porque nos paraliza el músculo cardíaco, ¿verdad? Sí, es el que debes tú de cuidar mucho más. Okay. Pero cuando tú consumes demasiado sodio, estás indirectamente, como estás aumentando, estás obligando a que el potasio se salga del corazón, de la célula cardíaca, porque quiere compensar lo que estás metiendo. ¿Sí? Si tú consumes aquí, lo llevas a 200 y este se queda en 5, este potasio va a sufrir. ¿Y de dónde lo va a sacar? Pues de acá adentro. Porque no se lo estás dando en la dieta. Lo tiene que sacar de acá. Eso se llama fibrilación. Por eso es importante que no se consuma sodio demasiado. Miren, el sodio está en los alimentos. En tu mesa no debe haber un salero. Tu mamá ya sabe qué cantidad de sodio. ¿Y cuánta gente conocen y ven que se sirven los tacos? Digo los tacos, que es lo que más consumen. Y agarra no la ha probado. Y agarra el salero y le pone sal. Antes de probarla. ¿Sí o no? Mucha gente, ustedes han de conocer. Todavía ni la prueba y ya le está echando sal. Eso le hace daño.
va a tener problemas de presión arterial. Y si es mujer, cuando sean los partos, van a ver la eclampsia y la preeclampsia, de leves a graves. Ese es el gran problema y la gente no entiende. Sí, consume todas esas porquerías de frituras que venden envasadas en bolsitas de la Barcel, de la Sabritas, de esos están súper mega atascados de sal, de sodio, ¿sí o no? No, por ahí se le empacan. No sirve eso. Pero bueno, así es este asunto. Entonces son los electrolitos básicos. Jóvenes, sodio y potasio hacen que haya una concentración de 1000 equivalentes por litro y hacen que exista el potencial de membrana. La entrada y la salida se hace a base de una bomba de sodio y potasio es para que el entrar y salir sodio y el entrar y salir potasio hace que se genere esa energía que les acabo de mencionar de un promedio de 70 milivoltios. A esta proporción, pues esta proporción que tiene el sodio y potasio es lo que se le llama el equilibrio de Donan. Eso es algo, si un día lo oyen por ahí, se refiere a esto. Y existe una bomba de sodio y potasio que se dedica a hacer. Eso está en la membrana celular. Hay unos poros, unos espacios acuérdense que hay proteínas membranales que son las que conforman la famosa estructura de sándwich, que es proteína y sodio, y lípidos, es la capa lipídica, que es lípidos y proteína. Esa es la proteína, sí. Y luego hay proteínas estructurales que hacen como puertas o ventanas a la célula, a la membrana celular. Y por esas puertas y por esas ventanas entran y salen los desechos y los nutrientes. Por una de esas se genera la bomba de sodio y potasio. Sí, esto es un ejemplo. Ese es el lado izquierdo en la parte de afuera y el lado derecho en la parte de adentro. ¿Sí? Y aquí está. Tengo un video para eso, pero ya son las 2 de la tarde. No sé si los inoportune. Esto lo vamos a seguir viendo. Les digo, esto ya es parte de la segunda sesión y la vamos a ver después, ya con más calma. Es otro video, pero a ver, déjame ver si lo podemos ver. Así rápidamente. ¿No tienen mucha prisa? Chicos, Podemos ver el video, profe. a ver, espérame, pues déjame que no me abrió. Déjame ver si abre algo más acá. No. Déjame ver, aguántame tantito. Déjame lo busco porque no abrió ese. Déjame ver dónde está. Presión muscular. Permítame, todavía no, permítame tantito. Esa tecnología
molécula se fosforila. A ver, vamos a La empezar. bomba ¿Sí se oye? sodio-potasio es un mecanismo activo de transporte dirigido por la degradación del ATP y se produce a través de una serie de cambios configuracionales en una proteína transmembrana. 3 iones de sodio. ¿Y se escucha, jóvenes? Sí, pero no se ve químico. Sí, A ver, espérame, pues. Aguántame de allá. Logramos el sonido, pero no esto. Aguántame tantito. Quiero saber cómo, permíteme. A ver, nos metemos aquí otra vez. Ok. Ok. La bomba sodio-potasio es un mecanismo activo de transporte. A ver, ahí se oye. La bomba sodio-potasio es un mecanismo activo de transporte dirigido por la degradación del ATP y se produce a través de una serie de cambios configuracionales en una proteína transmembrana. 3 iones de sodio se unen al lado citoplásmico de la proteína, provocando el cambio de configuración de la misma. En su nueva configuración, la molécula se fosforila a expensas de una molécula de ATP. El proceso de fosforilación provoca un segundo cambio de configuración que desplaza a los 3 iones de sodio a través de la membrana. En esta nueva configuración, la proteína tiene muy poca afinidad por los iones de sodio y los 3 iones de sodio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el fluido extracelular. La nueva configuración presenta una gran afinidad por los iones de potasio, 2 de los cuales se unen al lado extracelular de la proteína. A continuación, el fosfato unido a la proteína se separa y ésta vuelve a su configuración original, exponiendo los 2 iones de potasio al citoplasma del interior de la célula. Esta configuración tiene muy poca afinidad con los iones de potasio, de manera que los 2 iones de potasio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el interior de la célula. ¿Y se escuchó todo? Sí se escuchó, pero pues no se vio. A ver, permíteme, pues. Aguántame, acabo de durarme un poquito. Espérenme tantito, por favor. A ver. Ahí se ve la imagen. Sí. Ok, ahora vamos a ver si se oye, ¿eh? La bomba sodio-potasio es un mecanismo activo de transporte dirigido por la degradación del ATP y se produce a través de una serie de cambios configuracionales en una proteína transmembrana. ¿Se escucha y se ve?
Sí, profe. Sí, químico. Ok, ya, se las dejo otra vez. Voy a 3 empezar. iones de sodio se unen al lado citoplásmico de la proteína, provocando el cambio de configuración de la misma. En su nueva configuración, la molécula se fosforila a expensas de una molécula de ATP. El proceso de fosforilación provoca un segundo cambio de configuración que desplaza a los 3 iones de sodio a través de la membrana. En esta nueva configuración, la proteína tiene muy poca afinidad por los iones de sodio y los 3 iones de sodio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el fluido extracelular. La nueva configuración presenta una gran afinidad por los iones de potasio, 2 de los cuales se unen al lado extracelular de la proteína. A continuación, el fosfato unido a la proteína se separa y ésta vuelve a su configuración original, exponiendo los 2 iones de potasio al citoplasma del interior de la célula. Esta configuración tiene muy poca afinidad con los iones de potasio, de manera que los 2 iones de potasio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el interior de la célula. Bueno, esto era lo que quería mostrar, es este video sobre la bomba de sodio y potasio. Entonces, el entrar el sodio, el salir, el entrar y salir genera esa cantidad de corriente eléctrica de en promedio de menos 70 milivoltios. Eso es lo que genera. Entonces, pues eso era lo que quería mostrarles. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces, pues dejamos aquí, nos vemos el próximo día. Ahí no sé. Bueno, ya pues les digo, voy a revisar el horario, como eso que lo movieron, ya no supe. Nomás me dediqué a ayer y hoy. Y ya les aviso con calma. Que tengan unas bonitas vacaciones, no se expongan, cuídense mucho, cuiden a su gente, a sus abuelitos, a sus papás, que no se expongan a esa ola que viene más dura. Entonces, tengan todo presente y estudien lo que puedan estudiar. Consuman mucha agua, consuman electrolitos. También, por ejemplo, otra cosa que les iba a decir con respecto a los electrolitos. Ya ven que hay bebidas energetizantes. Yo la verdad no sé qué tengan las bebidas energetizantes, esas que dicen, bueno, hay de varias. Pero, por ejemplo, la clásica, que es el Gatorade, y hay otra parecida, que tienen electrolitos. Eso solamente se toman cuando la gente los gasta, la gente que hace ejercicio. Si no hacen ejercicio, nada tomando eso porque están metiendo muchos electrolitos. Es como consumir sal. Pero si hacen ejercicio, si son de esa gente maratonista que juega o hace ejercicio 1 hora, 2 horas y suda mucho, entonces sí, úsenlos. Los electrolitos son para esa gente. O para aquellos que tuvieron una diarrea así fuerte de 2 días, con unas 10 evacuaciones acuosas, entonces deben de consumir esos electrolitos. Pero si no, no. Ese es un gran error. Y eso de las bebidas energetizantes que llevan taurina y llevan no sé qué más, mucho cuidado con eso. Todo eso le pega al corazón. ¿Sí? Para que tengan cuidados de tomar las cosas. Claro, la gente se la toma porque los duermen con la publicidad, pero mucho cuidado. Que tengan unas bonitas vacaciones y descansen, disfrútenlas y a ver cómo viene después de esto. Cuídense mucho de este rebrote que viene. Hasta luego. Gracias, químico. Que esté bien. Químico, Gracias, igual, gracias. químico, una pregunta. Sí, dígame. Entonces, ¿los electrolitos se deben de tomar después de una actividad física intensa y no antes? Sí, después. Mira, si tú lo empiezas a tomar antes, dicen que se aletargan, que les da más flojera, ¿no? Sí, si ya es una costumbre hacerlo, pues puede ser ligeramente antes de iniciar. Vamos a suponer que tú dormiste bien,
has comido los días 2 anteriores bien, no lo necesitas. Pero si tuviste una parranda, tuviste fiesta y al otro día vas a competir en ese campeonato, lo que sea, y descuidaste, pues. Entonces sí debes de consumir algo antes. Cuando son deportistas de alto rendimiento o de mediano de rendimiento, deben de consumirlo antes, siempre y cuando no se hayan preparado mucho. Lo que sí es cierto que se consume durante y después. Ustedes, un maratonista, por ejemplo, llega a perder 2 kilos de agua. Y dije kilos, no dije litros. Si se pesa el maratonista o el deportista de alto rendimiento, si se pesa y luego se va a recorrer sus 42 kilómetros o de medio maratón, se vuelve a pesar, perdió 2 kilos de peso. Entonces eso es sudor. Entonces eso lo tienen que recuperar. Porque pues vienen los calambres y viene todo lo demás. Pero sí es bueno, antes si no te cuidaste, si no te viste una preparación, pues, de tranquilidad, que no estás velada, que no tomaste alcohol, porque acuérdense que el alcohol es diurético, te hace tirar mucha agua. Entonces, si todo estuvo bien así, pues a lo mejor no lo necesitas, pero sí ya por eso a los maratonistas les ponen su agua ahí en las mesas cuando van corriendo y ellos mismos los agarran. Sí, así debe de ser. Y también al terminar. Y ahí para recuperar todo eso. Si no se acalambran. Y malas que no están acostumbrados. ¿Algo más? Creo que ya no. Ok, muy bien. Pues nos vemos pues a partir del día 15. No sé qué día nos toca. Voy a revisar y ya le digo a Estrellita todos los datos de las clases que siguen. Esto de la bomba de sodio y potasio la vamos a terminar y ya después continuamos con las demás. ¿Sale? Cuídense mucho. Muchas gracias, Estrella, por todo. Que tengan bonitas vacaciones. Igualmente, Igualmente, Químico. Gracias, Químico. Gracias. Ay, que disfrútenlas. Cuídense. Igualmente. Sí.